Damos la bienvenida aquí en Esferas del Poder al presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ti, Federico, por tenernos presente aquí en Esfera del Poder, sobre todo en un momento en que hay convocatoria de diálogo por un lado y cierto nivel como de convulsión por otro lado en el país. A propósito de convocatoria de diálogo, Pepe, ¿cuál es la opinión y a la vez con qué propuesta irá el sector sindical al diálogo? ¿Sabe, Federico, que cuando el presidente intervino en agosto pasado, diríamos así que en su primera rendición de cuenta concreta, ¿verdad?, de mandato, él llamó a un diálogo muy general, muy abierto, porque incluye esta vez no solo a los sectores empresariales, laborales, sociales, sino que también convocó a los actores políticos, a todos los actores políticos. Y la dimensión entonces que tiene ese diálogo, en la que él planteó unas 12 reformas, trasciende inclusive a otros diálogos que ha habido en el país frecuentemente. En la primera comparecencia se dejó claro y se pudo ver que el gobierno no presentó la reforma en detalle, es decir, hizo sencillamente enunciado sobre qué persigue en cada caso. Por eso los interlocutores le solicitaron al gobierno que no podía darse paso al inicio del proceso sin que antes el Ejecutivo presente los detalles de cada propuesta. ¿Qué quiere en cada cosa? Por ejemplo, ¿qué quiere el gobierno en la parte fiscal? ¿Cuáles son los impuestos que propone? ¿Qué propone, por ejemplo, en lo laboral? ¿Qué propone en la seguridad social, en salud, educación, pacto eléctrico, policía? ¿Cuáles son las propuestas? El gobierno ahí que tuvo presente la vicepresidenta, el presidente del partido, Paliza, Carolina Mejía, que estuvo también presente, aceptó entonces el señalamiento que le hicieron los partidos, que fue un señalamiento que también se trasladó a los demás actores sociales, porque también las confederaciones, el sector social, los propios empresarios, se sumaron a la propuesta de que conviene que el gobierno presente sus posiciones, su posición. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que es el próximo 15 del mes en curso, a las 10 de la mañana, que estamos de nuevo convocados, cuando el gobierno ya hará aparecer como propuesta cuáles son los perfiles de la reforma a que nos abocamos, agregándole a eso una propuesta que se adicionó en la conversación, que fue la propuesta referida a que los partidos plantearon como conjunto la necesidad de que en esta reforma se incluya además la parte referida a un código electoral que está propuesto que se cree en el país. De manera, Federico, que todos estamos como expectantes, esperando la entrega de los perfiles que el gobierno va a hacer para luego nosotros fijar posición. Aunque en tu pregunta concreta, las confederaciones sí estamos claras en que en lo que se refiere a los aspectos que nos conciernen, como es por ejemplo la reforma laboral, nosotros como hemos tenido ya una experiencia de una larga discusión que tú conoces muy bien en el pasado gobierno entre los empresarios, la parte gubernamental anterior y nosotros, pues ya es una experiencia acumulada que se va a reflejar en esta discusión, al igual que en el tema, por ejemplo, de la seguridad social.
El presidente dijo que en ese diálogo se iba a debatir el tan reclamado por un sector del reparto del 30% de la acumulación de los fondos en las AFP. ¿Eso puede tener viabilidad, Pep? Bueno, Federico, ciertamente en la mesa que se refiere al tema de la seguridad social, hay un grupo de partidos, no todos los partidos, un grupo de partidos que está encabezado por el Foro Permanente de Partidos Políticos, que es la institución que preside Peñaguaba, ¿verdad? José Francisco Peñaguaba. Ahí, en esa parte de los partidos se señaló que ellos van a llevar a la mesa que está en la esfera referido al tema de la seguridad social el punto del 30%. Eso, por supuesto, no es compartido ni por todos los partidos, ni por los empresarios, ni por las confederaciones, pero ellos van a llevarla. ¿Qué quiere decir? Que en un momento determinado ese va a ser un tema de discusión, aunque hay que saber que la reforma a un tema como el de la seguridad social no se va a centrar en un tema como la devolución, por ejemplo, del 30%. ¿Se va a centrar en qué? Se va a centrar en la parte estratégica del sistema, que tiene que ver con salud y la construcción del sistema, con el tema previsional, que son las pensiones de largo plazo, y se va a referir a los elementos referidos, por ejemplo, a los riesgos laborales. Eso como una parte episódica del tema, por lo que ha significado como un reclamo, pues lógicamente se incorporará, pero los actores, en mayoría, mirarán hacia la reforma de fondo que hay que hacer en la República Dominicana al sistema de seguridad social. Este foro, ¿cómo lo ven ustedes como unión de cuerpos en las ramas que representan? Nosotros lo vemos con cierto escepticismo en alguna parte de su contenido. Mira, Federico, es muy bueno que en este país haya capacidad de diálogo y que un gobierno al año de estar vigente tenga la iniciativa de convocar y que los partidos respondan a eso, 12 partidos, entre ellos partidos que están confrontados con el gobierno. Sin embargo, dijeron ahí, no tenemos problema en hacer la discusión porque tenemos que pensar en el proyecto país, no en la divergencia que tenemos. Es un mensaje bueno, es un mensaje aleccionador, porque sienta diferencia con otros países donde el entendimiento no es posible, bajo ninguna forma. Ahora bien, hay temas que son delicados. Por ejemplo, nosotros, en lo del código, hemos visto al empresariado matizando e insistiendo en que temas que ellos saben muy bien que motivaron la ruptura de las anteriores conversaciones sobre el código, pues ellos quieran ahora traerlo de nuevo e incorporarlo. Por ejemplo, ellos han dicho que se necesita esta vez el tema referido a disminuir, controlar lo referido a las prestaciones laborales. Ellos te hablan del preaviso y te hablan de la cesantía. Ellos hablan de un tema como el de la jornada laboral. Te hablan de un tema como los contratos de cierto tiempo. Ellos saben que esos temas para nosotros son delicados porque le hemos dicho a ellos que nosotros no estamos en condiciones de variar la postura que sostuvimos. Y les recordamos, aprovechando esfera del poder, que en el anterior gobierno ese tema duró en discusión 8 años. Y precisamente por eso hubo una ruptura, porque nosotros dijimos, hay aspectos del código que podemos revisar, pero hay otro contenido que no. El código tiene 738 artículos y lo que nosotros estamos diciendo es que hay unos 10 artículos más o menos que nosotros consideramos que no deben ser tocados. Hay un tema como el de la seguridad social que trae problemas, pero no lo trae por el 30% solamente, porque el 30% tú lo puedes determinar y darlo mañana, y eso no resuelve lo del sistema
de la seguridad social en el país, porque la seguridad social en el país, la preocupación que tenemos con ella no se resuelve con una entrega de un porcentaje, no. El tema es, cuando llegue la hora de que los aportantes de hoy al sistema de seguridad social, aquellos que comenzaron en el año 2003 y que en el 2033, 2028, muchos, ya estarán en tiempo, por ejemplo, de ir a buscar sus pensiones por vejez. ¿Encontrarán pensiones justas o encontrarán pensiones con una tasa de reemplazo de 22 a 30%, que es prácticamente insignificante? ¿Qué pasa con el sistema de salud nuestro? Ahora mismo una huelga médica recientemente que está por concluir ahora. ¿Qué pasa con el sistema de salud nuestro? Es un sistema de salud que el ente privado en ese sistema es determinante. El Estado prácticamente no ejerce su rol de controlar, por ejemplo, el sistema de salud, de manejarlo, sino que lo manejan entes privados. Y vista desde la visión privada, uno hasta entiende su postura, porque ¿en qué piensa un capitalista por lo general? Es en la ganancia, Federico. Entonces, si usted no me conviene porque los costos que usted implica obligan a una inversión mayor en la que puede resultar que las ganancias no sean las que yo he calculado o haya pérdida, solo hay un ente que puede asumir eso con responsabilidad, el Estado. Pero un capitalismo privado no puede asumir esa visión. Entonces, en el sistema de salud no puede ser predominante el tema del sistema privado. Entonces, son dos situaciones que se prestan a confrontación, que tienen dificultad. Uno analiza, por ejemplo, Federico, de todos esos temas que están ahí, el tema, por ejemplo, de la propia reforma fiscal, la fiscalidad en República Dominicana. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que se ha hablado nacional e internacionalmente es de que hay necesidad de que en el mundo, no solamente aquí, en el mundo, haya impuestos progresivos, donde aquellos que más reciben, más tienen, son privilegiados en la sociedad, pues paguen más. Pero hay tres formas de concebir los impuestos: por la vía del consumo, del ingreso o del patrimonio. ¿Qué es lo que se ha preferido en República Dominicana? Se ha preferido siempre aplicar los impuestos al consumo. ¿Para qué, Federico? Para no tocar el patrimonio, para no confrontarse con intereses poderosos, ni para tampoco tocar los ingresos que implica confrontación con los mismos sectores poderosos. Entonces, uno piensa que como el gobierno ha hablado de que esta vez ellos irán en busca de lo que más tienen, entonces habrá una reforma fiscal que será progresiva, no regresiva. Esa es la aspiración de uno. Otro tema, Federico. Uno ve ahí un tema, por ejemplo, como el del agua. Es aparentemente un tema neutral, porque el agua es un elemento, ¿verdad?, que todo... No hay un ente, un ser vivo, incluida la planta, que pueda vivir sin el agua. Nadie. Entonces, por eso se está hablando de la necesidad de un pacto por el agua y está incluido en esta reforma. Entonces, ¿qué persigue la discusión sobre el agua? Persigue ver el tema de las aguas potables, de las aguas residuales, de las aguas de reguío, cómo se va a controlar eso, qué se va a hacer con eso, cómo se maneja, o persigue lo que en otros países se ha dado, tratar como de privatizar y controlar el agua por ciertos sectores capitalistas y demás asuntos. Entonces, eso hay que verlo también. Uno piensa que desde el punto de vista de gobierno, por ejemplo, el presidente como él, como tal, y los asesores cercanos que él tiene a nivel de lo que es el gabinete económico de él, no piensan así. Saben que intentar imponer una reforma con características regresivas puede causar un estado de conmoción social. Y como están invitados ahí
los actores políticos, se presume que las reformas que ahí se aprueben, las que se saquen de esas 12, que no es fácil conseguir, no, de esas 13, que no es fácil conseguirlo, deben ser en beneficio de la población, no en su detrimento. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, señor Rafael Pepe Abreu. Pepe, el tema del empleo siempre genera análisis, debate y discusiones, máxime en tiempo de pandemia, donde cayó, pero que ha habido un progresivo reposicionamiento, reinserción, ¿no? Reactivación. ¿Cómo andamos en esos menesteres? Así como lo dice Federico, lentamente se ha ido reponiendo el tema del empleo. Por eso nosotros decimos que debemos asumir la responsabilidad en el tema de la vacunación que nosotros hablábamos fuera de cámara, y que la gente debe cumplir ese proceso. Porque la verdad es que el cierre de la economía, Federico, no lo aguanta nadie por mucho tiempo. Por desarrollado que sea un país, no aguanta un cierre de la economía tan prolongado, ¿verdad?, como que obligó esta pandemia. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de un rebrote, y por eso la vacunación es el medio efectivo, y debemos aprovechar el programa para reiterar. Nosotros estamos cumpliendo ahí nuestro rol como trabajadores, orientando en ese orden. Entonces, ese reposicionamiento que dice, recuerde que nosotros sufrimos un golpe en principio en el sector de Zona Franca, que se repuso rápido. Sufrimos un golpe en el sector turístico, que ha sido el más doloroso. Pero hoy, prácticamente casi la hotelería, turismo, está en franco auge, en franca recomposición, y salvo contados hoteles, la mayoría ha ido ya abriendo, dando apertura. Inclusive estamos discutiendo ahora un tema salarial, ¿verdad?, con la rama de hotelería, que no se hace mucha bulla, no es como el que nosotros discutimos en el otro nivel. En este se hace poca bulla, pero se ha ido ya avanzando en esta discusión salarial interna de la parte de hotelería. Hemos visto, por ejemplo, que el sector agrícola ha repuntado también. Y en los registros que tenemos, a nivel de lo que es el empleo formal, que se captura vía, por ejemplo, la Tesorería de la Seguridad Social, son aproximadamente unos 54,000 empleos los que todavía no se han recolocado de nuevo. Hay otros empleos que se ven por la vía de la encuesta continua de mano de obra que pasa el Banco Central, que aunque y trata básicamente la informalidad, también hemos visto que se ha ido rehabilitando. Lo que quiere decir que son aproximadamente unas 54,000 personas las que nos quedan sin reincorporar. Aunque debo señalar, Federico, por algo que hablamos también fuera de cámara, que muchas veces en el sector privado, con la cultura que existe del pago de prestaciones, la gente cuando le pagan prestaciones, aunque pierda el empleo, se va por lo general tranquila. Me pagan lo que me corresponde, me fui, listo. No hay, por lo general, bulla, ni mucho menos, ni presión pública y demás. Esto quiere decir que puede haber mucho más personas que han sido canceladas que las que reflejan estos números. Por eso no debemos engañarnos
y hay que centrarse ahora en el acuerdo que firmamos, que fue antes inclusive de este diálogo, en el Palacio Nacional, donde convenimos que en el sector empresarial, gubernamental y sindical continuaríamos identificando nichos de empleabilidad, porque la aspiración es que en este mandato presidencial, en lo que queda de este mandato presidencial, se creen alrededor de unos 600,000 empleos más. 600,000 empleos más, hay que decirlo así, formales, porque la formalidad que nos da acceso a sistemas de seguridad social, a las leyes laborales, la formalidad inclusive categoriza, porque independientemente de que muchas veces los salarios en este país son salarios deprimidos, pero hay otros beneficios adicionales al salario que de una u otra forma contribuyen a un mayor equilibrio de la sociedad. Lo que no podemos tener es un aumento creciente de desempleo, como ha sido por tradición, porque eso sí se constituye una verdadera y latente amenaza para la estabilidad del país. Numéricamente hablando, ¿de qué podemos hablar del proceso de recuperación de empleo en materia porcentual? ¿Cómo se coloca esta cifra? Sí, podemos hablar de que unos 300,000 personas han sido reincorporadas y que básicamente ha sido turismo, pequeñas y medianas empresas, comercio en sentido general y agricultura, es decir, distribuido prácticamente en esos espacios es que hemos logrado las incorporaciones, porque aquí hay que decirlo también, la manufactura de la gran empresa, y por ejemplo, donde está la Asociación Industria, sufrió poco. Por ejemplo, sufrió poca baja. Hay que decir que, por ejemplo, en empresas, vamos a hablar estilo Mercasí, estilo Central Romana, estilo Falconbrí, la minería, Barri, etcétera, etcétera, el sufrimiento a nivel de sus pensiones solo estuvo casi matizado por aquella persona que por edad o por algún tipo de convalecencia y demás, se vieron en la necesidad de mantenerse fuera de sus puestos laborales. Pero la mayoría de esas empresas continuaron laborando. Por eso esa maquinaria productiva en el país, por lo general, nunca sufrió un colapso total. Sí, hubo muchas que la materia prima le subió, por ejemplo, como es el caso de la grasa comestible, de los aceites, etcétera, etcétera, que tuvieron algunos impactos por el tema de los fletes, y ese impacto se reflejó y todavía se refleja en los precios. Pero a nivel de mano de obra, de participación de la mano de obra, esas empresas grandes, casi la mayoría, no sufrieron impacto. Entonces, podemos decir que en materia de recuperación de empleo, la locomotora marcha bien en el país. Sí, marcha bien, porque además hay que reconocer, por ejemplo, que por ejemplo en el área turística, este joven que está ahí, David Collado, ese empleó, sí, de verdad, el hombre se tomó en serio su tema, ¿entiendes? Y estaba directamente metido en el tema. Hay que decir que el mismo presidente dijo que esa parte él la iba a asumir también de manera personal, y se emplearon en realidad a fondo, inclusive pactaron con nosotros en un momento determinado de impacto de la pandemia álgido. Nosotros nos reunimos, el sector hotelería, el Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo Luis Miguel Decán. Luis Miguel Decán, que ha sido árbitro en todo. Exactamente, sí. La parte gubernamental, las federaciones concretas en los hoteles, y llegamos a acuerdos inclusive, Federico, para que tú veas que muchas veces acusan a uno de qué sé yo qué, como de inflexible en alguna cosa como la del código. Y ahí nosotros pactamos cosas inclusive en la que cedimos transitoriamente derechos en pos de que se mantuvieran abiertos los establecimientos. ¿Por qué, Federico? Porque un trabajador, eso hay que decirlo así, de un hotel, mira,
él no gana nada con que tú le des 8,000 pesos de fase. No, su interés es que el hotel esté abierto. Tú ves, que el hotel esté abierto y que vaya gente. Porque a partir de ahí, él consigue su salario, consigue su propina, consigue otros elementos que le permiten vivir, si no holgadamente, por lo menos de una manera digna. Es decir, a la gente que está impuesta a trabajar, no le gusta que la mantengan sencillamente con dádivas. Tú ves, no se acostumbra a eso. Lo que le gusta es estar en su trabajo y recibir su remuneración vía el ejercicio de su actividad. Entonces, nosotros ahí hicimos pacto, hicimos acuerdo inclusive, hasta de horario, en que mucha gente inclusive tenía hasta que quedarse en los hoteles, tú ves, quedarse en los hoteles, no trasladarse, quedarse en los hoteles, en pos de dar un servicio que permitiera que la pandemia no se expandiera más. Entonces, todo eso fue fruto de lo que usted está diciendo, del interés de que una maquinaria tan vital para el país como es la de turismo, no se derrumbara de manera total, se mantuviera. Y por eso es que ha sido más fácil la recuperación, especialmente en esa área. Pepe, agradecemos este diálogo para edificar al país acerca de un sector tan importante como es el que ustedes representan, el sector sindical, y sobre todo orientar al país acerca del proceso de recuperación del empleo, los temas de diálogo, seguridad social, etcétera. Esferas de Poder siempre será una tribuna abierta. Gracias, Federico. Gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el sindicalista Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Proseguimos con nuestro contenido. Que la propina obligatoria que dispone el artículo 228 del Código de Trabajo no debe ser incluida en las cuentas de comidas y de bebidas que sean consumidas en un lugar diferente al negocio o comercio que la vendió y las preparó.